uno de los mercados más complicados de la historia. Todo cambia de un mes a otro, de una semana a otra. La Fed en estos momentos está entre la espada y la pared. ¿Por qué? No se sabe si va a bajar. Los indicadores que llegaron de inflación están muy potentes. La inflación no ha cedido lo suficiente. Es un año electoral. Realmente todos los análisis que tenemos del mes de diciembre, del mes de enero, del mes de febrero, ya no existen, ya no están allí sobre el escritorio, porque lo que pensábamos que iba a suceder hace 3 meses no es lo que ha sucedido. Las tasas de interés siguen resistentes, volvieron a subir sobre el 7% y todo eso lo vamos a analizar aquí en nuestro podcast de dónde vivir en Miami Real Estate, porque te traemos la información transparente, real, de lo que sucede semana a semana, para que tú puedas tener el superpoder de estar informado y poder tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque el real estate y el mundo de los inmuebles en los Estados Unidos tiene un requisito fundamental, la información. Como siempre, mi persona Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Jenixa Molina, encantada de estar una nueva vez con ustedes. Jenny. Tasas de interés arriba del 7%. Siempre hago yo alguna introducción adicional antes de pasarte la palabra. ¿Cómo crees tú que va a afectar el mercado esta vez? Vamos a arrancar con ese análisis de mercado. ¿Qué crees tú? ¿Los compradores ya se hicieron resistentes a tantos cambios? Es más que resistentes, se acostumbraron. O sea, creo que ya el mercado está o los compradores están acostumbrados a que las tasas de interés están alrededor del 7, que la necesidad de compra, sobre todo ahora que se acerca el verano, la época en que los niños salen de vacaciones, simplemente está por encima del que va a pasar con los intereses o si vayan a bajar un poco. Realmente las personas están decidiendo salir a la calle, buscar propiedades y si encuentran alguna que se adapte a sus necesidades, comprarla. Ha habido cambio en los intereses, pero no tan radical, no tan radical. Y cada día las personas comprenden más este mercado y entienden que si llegaran a bajar los intereses, los precios van a aumentar. Entonces creo que sí hay personas que poco a poco han salido al mercado con ese entendimiento y buscando la oportunidad. Sí, efectivamente. Entonces, vamos a entrar a analizar cómo estuvieron las tasas de interés. Cerraron 7,09 para la semana que concluyó el viernes 15 de marzo. 7,09, el movimiento de la semana que siempre observamos. Aquí está cómo se movió durante esta última semana. Podemos ver cómo esas tasas venían en el 6, 6,80, 6,90 y empezaron a subir 6,92, 6,94, 7,02. 709 terminaron en esta semana. ¿Qué factores tenemos? Tenemos factores como lo que pasó con los temas de inflación. Aquí podemos ver, como siempre, yo les traigo ya algo que esté digerido para que sea más fácil. La inflación del IPC sube por segundo mes consecutivo al 3,2. Esto es anualizado. El IPC es el índice de precios al consumidor, o sea, es lo que paga la gente en el establecimiento. Mientras que la inflación IPP casi se duplicó y saltó a 1,6. IPP es productores, es la inflación que pagan de la fábrica al mayorista o de la fábrica al que va a vender el producto. El PIB ha aumentado por sexto trimestre consecutivo y subió a más del 3% este trimestre, que quiere decir que la economía sigue fuerte. Ahorita vamos a ver análisis de justamente de eso. La tasa de desempleo se mantiene cerca de los mínimos históricos. Según se informa, Estados Unidos ha añadido 4,9 millones de puestos de trabajo desde el 2020, o sea, siguen creciendo la cantidad de puestos. Como analizamos en el podcast de hace una semana, la gente también está tomando 2 trabajos, esto es importante, se crean nuevos puestos, pero se llenan con los mismos trabajadores. Los precios de la vivienda están aumentando con tasas de interés más altas. No se ve un aterrizaje suave. Adicionalmente, este análisis podemos ver tema propio de la inflación. Dice: la inflación IPC aumenta durante 2 meses consecutivos por primera vez desde septiembre del 2023. No habíamos visto desde septiembre que efectivamente tuviésemos 2 meses subiendo. Ya lo empezamos a ver, eso hace que se entienda que está resistente la inflación. La inflación IPP casi se duplicó year over year, su nivel más alto desde octubre del 2023. Es justamente eso mismo, estábamos viendo. La duplicar esto implica en lo siguiente: si el productor está subiéndole el precio al que va a vender el producto, cuando el producto salga a la venta del consumidor va a estar más alto. Entonces, básicamente, toda la inflación del productor que nosotros veamos la vamos a ver transformada en inflación al consumidor
en los próximos meses, en los próximos indicadores de los meses. Si vemos el supercore anualizado, el supercore es toda aquella inflación que no tiene los volátiles como alimentos y como combustible y vivienda. Dice, el supercore anualizado a 3 meses es el más alto desde junio del 2023. O sea, si solo vemos 3 meses, estamos altos. O sea, que no es bueno. Si vemos 6 meses, es el más alto desde julio del 2023. Seguimos altos a 6 meses. Y si vemos el básico anualizado a 3 meses, es el más alto de mayo del 2023. O sea, por donde lo veamos, estamos altos en la inflación. Esto está siendo una base, que si esta base es alta, todo lo que pongamos arriba va a estar influido por esta base y vamos a estar viendo inflación alta en el próximo año, sí o sí. Lo que va a implicar que la Fed no baje las tasas de interés. Y si la Fed no baja las tasas de interés, que son las tasas de interés interbancarias, no vamos a ver disminución de las tasas de interés hipotecarias en el corto plazo. Y el IPC de servicios anualizado durante 6 meses es el más alto de febrero del 2023. ¿Qué pasa? No se espera que la Fed vaya a tener una bajada pronto. Adicionalmente, aquí vemos lo fuerte que está la economía. A mí este gráfico me impactó porque un poco este gráfico viene de cómo ha sido el Producto Interno Bruto, cómo ha crecido el averaje normal de los Estados Unidos, esta línea que ven aquí, que es del 3.1%. La línea, vamos a decir, que se entiende que está en un punto sano o en un punto de crecimiento o posible crecimiento, ya lo llaman potential growth, es esta que es entre el 2% y el 1.5%, o sea, esto es lo que se entiende que es sano. Aquí vemos cómo venía antes, cómo empezó después del post-pandemia en el 2021. Tenemos 2021, o sea, 2020, 21, 21, 21, 21 por quarter, siempre por arriba. Luego vimos cómo cayó cuando la Fed empezó a subir las tasas, pero inmediatamente fueron solo 2 quarters. Luego vimos quarter 3 del 2022 subiendo 2.7, 2.6, 2.2, 2.1, 4.9 en el tercer trimestre del 2023. Aquí vemos el final del año pasado, 3.3, y esto es lo que predice la Fed de Atlanta que vamos a tener en el primer quarter del 2024, 2.3. Aunque es sano para la economía, no es sano para lo que quiere la Reserva Federal. Porque si nosotros estamos creciendo como país al 2.3%, a pesar de lo frenado que tiene la Fed, poniendo el dinero caro, el dinero costoso, o sea, estando el dinero costoso, tú sigues teniendo utilidad, sigues teniendo un país en crecimiento. ¿Qué pasa si haces el dinero más económico? Esto podría subir y al subir el Producto Interno Bruto hay más dinero en los bolsillos y al haber más dinero en los bolsillos hay más capacidad de compra y al haber más capacidad de compra hay más demanda, al haber más demanda y más inflación. O sea, esa es economía muy simple. Entonces, aquí vemos cómo es difícilmente la Fed pueda tener en sus manos la posibilidad de bajar las tasas. Y esto, Jenny, lo traigo aquí, aunque no es específicamente un cuadro que nos muestre solo tasas de interés, nos está mostrando otras cosas, pero es bien, bien llamativo. Este es un análisis que se hace de fuentes como Bloomberg, Harvard, CoreLogic, MLS, Morgan Stanley Research, y nos dice cómo la asequibilidad de la vivienda, el índice de asequibilidad de la vivienda. Obviemos esta parte del cuadro que no nos interesa para el análisis, sino veamos esta. Este cuadro dice que para nosotros tener la misma asequibilidad de vivienda que antes de la pandemia, los precios en Estados Unidos, aquí están analizando muchos países, pero en Estados Unidos los precios de la vivienda tendrían que bajar un 41% para tener la misma posibilidad de compra. O otra opción sería que el income de la gente, la cantidad del ingreso de la gente subiera en un 69% para tener la misma capacidad de compra. O las tasas de interés bajaran en 4.3% para tener la misma capacidad de compra. También de ustedes lo difícil que es llegar a la asequibilidad que teníamos antes de la pandemia, que había sido la asequibilidad normal durante la década 2010-2020. Lo traigo porque la posibilidad de que nosotros tengamos un mercado en mismas condiciones es de menos 4.3%, algo que no va a pasar. Ni nadie va a entender que la gente va a ganar 69% más, ni los precios de la casa van a caer en un 41%. Esa es la nueva realidad, esa es la nueva década post-pandemia y las tasas de interés al 7, al 6 es la normalidad y es lo que vamos a ver 24 y muy posiblemente 25. Claro, Gaby, y por eso es que nosotros siempre le insistimos a las personas que nos llaman
y que nos ven, que hay que estar preparados. O sea, mira lo que tiene que suceder para que yo tenga la misma capacidad de compra, no es viable ninguna de las tres en el corto plazo, o sea, no vemos que sea viable, pero tú sí te puedes preparar y preparándote puedes lograr que los puntos de los intereses bajen, preparándote puedes lograr un ingreso mayor y preparándote puedes hacer que la compra de tu casa sea posible. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo tengo una pregunta en referente a los intereses. Este año nosotros asumíamos que iban a bajar comenzando el año o al menos en el primer quarter. ¿Tú lo ves? O sea, tú ves que en lo que queda de año puede haber, o sea, es un año electoral, ¿qué va a pasar? Bajar, hay que ver qué se entiende hoy por bajar. Cuando los intereses están al 7 y los llevas al 6,5, ¿se entiende que bajaron o simplemente es una oscilación del mercado? Porque si bajar entendemos que es más de un punto y medio, o sea que nosotros vamos a ver 5,5, no, eso no va a pasar. Si nosotros entendemos que pueden llegar esos intereses al 6,5, hasta el 6 en algún punto, tendrían que pasar situaciones muy complejas para que esto llegara. ¿Qué situaciones muy complejas? Quizás alguna crisis bancaria que muchos expertos han dicho que podría llegar, que no se ha visto. Algunos bancos regionales cayeron, pero como los bancos grandes están tan sólidos, no se resintió porque simplemente los bancos grandes entraron al rescate de estos bancos. Se entendía que el mercado de oficinas o el mercado inmobiliario comercial iba a afectar posiblemente la economía. No lo vimos. ¿Por qué? Porque efectivamente, aunque hay una afectación importante, está muy puntualizada en mercados como Los Ángeles, quizás el centro de Miami, muy específico en algunas propiedades de New York, pero no es generalizado. ¿Por qué? Pues si tú tienes una economía creciendo al 2,3%, quizás el home office, el trabajo desde casa, etcétera, ha afectado el sector inmobiliario comercial, pero no suficiente como para decir hay una crisis y se está perdiendo millones de dólares. Adicionalmente, tenemos el endeudamiento, eso también está pasando. Pareciera que la gente está menos susceptible a endeudarse. El endeudamiento ha crecido, Jenny, de forma importante. Esto también puede ser una burbuja que si estalla. Hay unos economistas que te dicen, hoy en día, bueno, analizando muy sin números, pero para que lo entiendan más o menos, el pago de intereses que hacían los americanos promedio en vivienda era de un número y el pago de intereses que hacía un americano promedio en tarjetas de crédito o créditos de consumo era la mitad respecto al de vivienda. O sea, si alguien pagaba 1,000 en intereses por vivienda, pagaba 500 en tarjetas de crédito. Hoy en día se equipararon. Hoy en día ha subido tanto el endeudamiento del americano promedio, está en más de $7,000 por casa. O sea, hay una deuda de $7,000 por cada casa en los Estados Unidos en créditos de consumo. Eso es bastante alto. Hay gente que dice, esa burbuja es, o sea, eso está haciendo que se parezca que la economía está creciendo, pero realmente no está creciendo. Las casas se están endeudando. Sí. ¿Hasta dónde se van a endeudar? Entonces, si esa burbuja estalla, quizás baje mucho el consumo, baja la inflación, pero todos son hipótesis. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos ver que las tasas van a bajar? Yo no sería tan optimista de decir, viene algo de esto en el corto plazo, las tasas de interés vienen al 5,5. ¿Y las Es elecciones? difícil. Las elecciones es más difícil aún en cuanto a lo siguiente. Históricamente la Fed no ha querido hacer ningún movimiento drástico previo a las elecciones. Ya las elecciones son en noviembre de este año, ya los candidatos están definidos, dos candidatos que de cierta manera son muy polémicos. Tenemos un Donald Trump que su forma natural es manejarse dentro de la polémica y tenemos un Joe Biden con bastante edad, con un partido que lo está apoyando a pesar de la edad, que sería muy complejo. Si él no fuese un presidente en ejercicio, no fuese un candidato a las elecciones, porque realmente la edad de Joe Biden, adicionalmente al desgaste que ha tenido en 4 años de mandato, es bastante complejo. O sea, se entiende que no está en condiciones de llevar el país más importante del mundo. Y eso es difícil para un partido político asumirlo porque realmente tú quieres que tu candidato esté al 100%, que tu candidato pueda responder, que tu candidato pueda estar al frente de una campaña. Entonces, con unas elecciones tan polémicas,
donde tenemos a alguien muy que le gusta mucho estar al frente, estar hablando, estar discutiendo, y un candidato que no lo están exponiendo porque no está en condiciones de ser muy expuesto, independientemente de ser si son buenos o son malos. Estas son características generales de ambos. Es difícil que la Fed diga, yo voy a tomar una bajada de tasa o una subida de tasa que puede impactar en la economía y esto pueda beneficiar a alguno de los dos candidatos. Sí, porque la Fed no quiere entrar en política. Así que a partir de julio vamos a ver bien difícil que entremos en un escenario donde la Fed pueda hacer algún movimiento. Pueden esperar a enero o a febrero, que es lo más complicado aún, porque después de las elecciones todavía el presidente toma posesión el año que viene. O sea que de julio al año que viene difícilmente la Fed hará algún movimiento. O sea que para el consumidor en general se puede esperar una bajada de intereses en estos próximos 3 meses y si no, ya nos quedamos igual hasta enero. Hasta el 2025 posiblemente, a menos que pase algún, lo que te digo, algún suceso como tantos que hay. Hay muchas burbujas corriendo, pero claro, Jenny, tú siempre que analices la economía vas a encontrar burbujas, no sabes si son ciertas, si son falsas, si revientan, o sea, porque tenemos, o sea, hay analistas para todo y dentro de la hay analistas para todo, hay sucesos que puedes prever como no puedes prever. Por ponerte un ejemplo, nadie prevé la pandemia. Yo le mostré unos números ahí, que las tasas bajen en un 4%, o sea, si están al 7 y bajen en un 4%, es que lleguen al 3. Durante la pandemia la tuvimos al 3, pero ¿qué sucedió? Una pandemia. O sea, eso no lo prevé nadie, o una crisis. Mañana se diga que Wells Fargo maquilló su balance y había, o sea, esas cosas que nadie prevé y que están mucho más allá. Tenemos burbujas como la de las criptomonedas, o sea, hay 1000 cosas sucediendo, pero no necesariamente son 1000 cosas que puedan llegar a la economía. ¿Qué pasa? Prepárate. Para nosotros, como siempre, somos transparentes, por eso aquí no tenemos a decir ningún escenario específico, sino te venimos a traer la información. Con esa información, prepárate, busca asesoría, estamos aquí a la orden, puedes tomar nuestra asesoría totalmente gratuita, puedes trabajar con alguno de nuestros mortgage brokers que te van a ayudar a ver cuál es tu situación financiera para que puedas lograr el punto de comprar, sea tu vivienda de inversión o sea tu primera vivienda. Adicionalmente, no dejes de darle like, compartir, comentar. Cualquiera que haya a la orden, haznos un comentario en este video de YouTube. Este video lo hacemos porque queremos siempre analizar cómo está la economía de los Estados Unidos versus el mercado inmobiliario. Por eso todas las semanas lo traemos. Sin embargo, puedes ver todos nuestros otros podcasts, lo que tiene que ver precios, inventario, lo que tiene que ver con Florida, están en nuestro canal de YouTube, siempre transparente, siempre honesto, siempre es aquí para que tú tengas el superpoder de informar. Jenny, ¿algunas palabras finales? Contáctenos, como siempre, estamos a un clic de distancia, contáctenos, pregúntenos, estamos aquí para servirle y para darle nuestra mejor opinión para tu inversión. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y ya saben, dónde vivir en Miami Real Estate. Transparencia total.